Los invito a meditar conmigo unos momentos en las Sagradas Escrituras y vamos nosotros a hablar en esta hora de la palabra del Señor y basados en ella vamos a reflexionar en torno a lo que podríamos llamar los que no son condenados. Ese va a ser nuestro tema en esta ocasión. Los que no son condenados. Es importante que nosotros meditemos y pensemos en torno a este tema para darnos cuenta hasta qué punto nosotros somos las personas que, que estamos podemos decirlo así, en esta posición, pero para ello tenemos nosotros que indagar en la palabra de Dios. Definitivamente, todo lo que nosotros pensemos y meditemos respecto a los temas que nosotros tratamos, tenemos nosotros que ir a las Sagradas Escrituras. Es la única en la cual nosotros podemos basarnos para poder estar seguros en torno a lo que decimos con respecto a nuestra vida en relación con Dios. Por eso les voy a invitar a Romanos, el libro de los Romanos, capítulo 8 y versículos 1 al 4. Ahí nos enseña textualmente y nos dice exactamente quiénes son los que no son condenados. Romanos 8, 1 al 4 dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros observamos detenidamente en este pasaje y al mismo tiempo incluso examinamos el contexto de la palabra del Señor en este capítulo, nos daremos cuenta exactamente qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a la condenación. Recordemos lo que las Sagradas Escrituras dicen, nuestro Señor Jesucristo, hablando precisamente acerca de esto, Él mismo nos dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Ahora bien, y Él mismo lo dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora bien, en este contexto, el apóstol Pablo también nos habla con respecto a esta situación. ¿Quiénes son entonces los no condenados? Primero, los que están en Cristo Jesús. Esos no son condenados. Los que están en Cristo Jesús. Versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, estar en Jesucristo es una posición en la cual aquella persona que se precia de ser creyente anda conforme al Espíritu. Es decir, la Biblia nos enseña que andar en la carne
es andar desde el punto de vista humano, porque hay una gran diferencia entre el actuar humano y el actuar conforme al Espíritu. La Biblia nos enseña que andar en la carne es satisfacer los deseos más bajos de nuestra vida. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo ese tipo de cosas, eso es andar en la carne. Nosotros entonces debemos de estar claros en este sentido, porque aquellos que actúan conforme a esos bajos instintos están siendo guiados conforme a lo carnal, a la carne, es decir, a lo mundano. Cuando nosotros somos atraídos por nuestros bajos instintos y realizamos ese tipo de prácticas, nosotros en realidad estamos yendo conforme a la carne y estas personas son condenadas. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña que para poder nosotros realmente pertenecer a la no condenación, necesitamos estar en Jesucristo nuestro Señor. Por eso también en otras partes el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, tenemos nosotros que tomar una decisión para estar en Cristo, porque si nosotros no estamos en Cristo, entonces estamos condenados. No importa qué tipo de religión nosotros practiquemos, no importa qué punto de vista nosotros tengamos, si nosotros no estamos en Jesucristo, nosotros estamos condenados. Por eso, las Sagradas Escrituras recalcan continuamente el hecho de la importancia que es estar en Jesucristo. Necesitamos nosotros tomar una decisión por Jesucristo. Es lo que la Biblia nos enseña. Y para nosotros es sumamente importante que le hagamos caso a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios. Solamente ella tiene la razón, nadie más, nadie más. Solamente lo que está conforme a la palabra del Señor es que nosotros podemos entonces estar seguros en relación con nuestra vida espiritual y nuestra salvación eterna. Es por eso entonces que nosotros recalcamos continuamente el hecho de que lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan y lo que esté conforme a ella es exactamente la verdad. Lo demás es mentira. Es mentira total y completa. Por eso las Sagradas Escrituras nos dice, y el apóstol Pablo nos enseña, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí también nos enseña, así pues, ninguna condenación hay, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo Jesús? Cuando nosotros somos guiados y amamos y anhelamos lo espiritual, lo santo, lo puro, lo perfecto. Es decir, rechazamos todo acto carnal en este aspecto. Es decir, que nosotros nos abstenemos porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas de asesinatos, de robos, de fornicaciones y de toda clase de bajos instintos, que es la característica de las personas que no creen en Dios, que no creen en Cristo, que no confían en el Señor. Y en ese sentido, no somos condenados. Pero no solamente eso. En segundo lugar, los que han sido liberados, esos no son condenados. Los que han sido liberados. Y esto nos lo enseña el versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense bien cómo el apóstol Pablo nos enseña. Es decir, hay ciertas leyes que nosotros debemos de percatarnos de ellas. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa es una ley estipulada por la palabra de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado. Me ha librado. ¿De otra ley? ¿De cuál ley? De la ley del pecado y de la muerte. Es decir, solo el Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, me libera. ¿Pero de qué me libera? De la ley del pecado y de la ley de la muerte. Porque hemos nosotros de darnos cuenta que somos en realidad guiados por ciertas leyes. Es más, en el mismo universo hay leyes que rigen al universo y las cuales nosotros incluso obedecemos a estas leyes. Porque si las quebrantamos, sufrimos las consecuencias. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Quién no sabe acerca de la ley de la gravedad? Si nosotros nos dejamos caer de determinada altura, obviamente vamos a caer y vamos a ir hacia abajo. Esa es la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque la tierra nos atrae. Y entonces, al quebrantar esa ley, nosotros sufrimos las consecuencias. Pero si hay otra ley en un momento dado que me ayude a superar esa ley, entonces yo me libero de la ley de la gravedad. Por ejemplo, si yo caigo y alguien me detiene, esa es otra ley, que alguien puede detenerme y entonces yo ya estoy contrarrestando esa ley. Lo mismo sucede con el pecado. La ley del pecado, es decir, de la carne, que cometemos actos violentos y de maldad, esa es una ley, porque es la ley del pecado. Y esa ley del pecado me lleva a la ley de la muerte, es decir, muerte espiritual. Pero hay otra ley. Esa ley estipulada por Dios, que es a través de Jesucristo, su Santo Espíritu, a mí me ha liberado de la muerte, me ha liberado del pecado. Es decir, esa ley que en mí imperaba, que era la ley del pecado, ahora la he contrarrestado. Bueno, más que nada, Dios la ha contrarrestado en mí por medio de Jesucristo. La ley del Espíritu de vida. Esta ley me ha liberado, porque antes yo era esclavo del pecado, esclavo de la maldad y esclavo, por lo tanto, de la muerte, muerte espiritual. No muerte, incluso tenemos la ley también de la muerte física y nadie se libera de ella. Pero hay otra muerte, la muerte espiritual. Después de la muerte, dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, la ley de la muerte espiritual entra en función. Ya está en el mundo. Pero, si nosotros contrarrestamos esa ley con la ley de Jesucristo, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, contrarrestamos esa ley y entonces morimos físicamente, pero espiritualmente ya no. Y esta ley incluso desde ahora se pone en funciones en el momento en que yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador personal. Y entonces contrarresto esa ley del pecado y contrarresto esa ley de la muerte. Por eso, ¿quiénes son no condenados? Aquellos que han sido liberados por Jesucristo, por la ley de la vida en Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cómo lo sé? En tercer lugar, los que andan conforme al Espíritu. Estos ya han sido liberados y no son condenados. Los que andan conforme al Espíritu, versículo 3 y versículo 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. He ahí exactamente lo que sucede en relación con la ley. En este sentido, lo que era imposible para la ley, la ley dice, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cosas por el estilo. Pero como era una ley espiritual, pero basada prácticamente para que el hombre se comportara y guardara esa ley, pero como el hombre nunca la guardó, ni puede guardarla, Dios, enviando a su Hijo, hizo que en Cristo Jesús yo pudiera ser liberado de la carne, del pecado, de la muerte, y con la ayuda del Espíritu Santo ando conforme al Espíritu. Y eso es ser libre de condenación. Porque era imposible para la ley. Para la ley era imposible. Porque me dejaba a mí solo luchar contra mis propios instintos. Sí me decía, no mates, no hurtes, no codicies, etcétera, etcétera. Pero yo no podía. ¿Por qué? Porque necesitaba a alguien que me ayudara. Y entonces Dios, enviando a su Hijo, en carne de pecado, en carne, pero sin pecado, condenó al pecado en la carne. Y entonces, todos los que recibimos a Jesucristo, ahora tenemos una ley en nuestros miembros y en nuestra vida que nos ayuda a contrarrestar esa ley del pecado. Por eso dice también la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y entonces en Él nosotros tenemos vida eterna. Es por eso entonces que tenemos que dejar claro, porque es lo que la palabra del Señor nos enseña. Los que no son condenados son los que están en Cristo, los que han sido liberados y los que no viven conforme a la carne. ¿Por qué tanta violencia, tanta injusticia, tantos asesinatos, tantas maldades que existen en el mundo? Porque viven en la carne. Pero si estamos en Cristo, entonces somos liberados de toda esa maldad y estamos viviendo en el Espíritu, en Jesucristo nuestro Señor. Solamente a través de Él podemos nosotros liberarnos de la condenación eterna y vivir para siempre en el Señor Jesús, por toda la eternidad. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.